Los Romanov, la Crimea rusa y su destino. Episodio 1. 1783. San Petersburgo. La emperatriz Catalina II de Rusia emite un manifiesto anunciando al mundo la adhesión voluntaria y sin derramamiento de sangre de la península de Crimea al Imperio ruso. Reza lo siguiente: juramos solemnemente que nosotros y los sucesores de nuestro trono consideraremos a esos residentes locales iguales a nuestros súbditos. Juramos proteger sus propiedades, lugares de culto y religión nativa. Se suele marcar el inicio de la historia rusa de Crimea desde el reinado de Catalina la Grande. Esto es en parte correcto, porque Crimea se unió al imperio durante su reinado. Pero veamos los acontecimientos históricos anteriores. La península de Crimea, una mezcla de culturas y religiones del mundo, fue campo de batalla de guerras interminables a lo largo de su historia milenaria. Muchos pueblos invadieron estas tierras, griegos y romanos, godos y hunos, así como los jázaros y la Horda de Oro, de quien el Kanato de Crimea pasó a formar parte en el siglo XV. Los rusos ya habían estado aquí entre los siglos X y XII, mucho antes de que la Horda de Oro invadiera estas tierras, mucho antes de que los primeros tártaros de Crimea aparecieran por aquí. En el siglo X, toda la población de la península hablaba griego, y la religión principal era la ortodoxa. En el año 987, el príncipe Vladimir el Grande, de la dinastía rúrica, sitió la ciudad-fortaleza de Quersoneso Táurica y entregó un ultimátum. Si la princesa bizantina no se casaba con él, el ejército ruso avanzaría hacia Constantinopla. El emperador bizantino Basilio II accedió a casar a su hermana Ana con la condición de que Vladimir se convirtiera al cristianismo ortodoxo. En el verano del año 988, Ana llegó a Quersoneso, llamada más tarde Korsun por los rusos. Vladimir y su ejército fueron bautizados aquí. Luego se casó con Ana. Posteriormente se llevó a cabo la cristianización de Rusia y Crimea se convirtió en su cuna. En Crimea, el cristianismo ortodoxo imperó durante muchos siglos hasta la expansión del Islam, en el siglo XIV. Era un gran centro cristiano de tradiciones bizantinas. Existía el Principado Ortodoxo de Teodoro, que ocupaba el territorio actual de la región de Bakhchisaray. Las tradiciones desaparecieron más tarde. El declive gradual del imperio bizantino condujo a la ocupación tártaro-mongola de la península en el siglo XIII. ¿Qué ocurrió para que el poder cayera en las manos de los khanes crimeos de la dinastía Giray? No sucedió pacíficamente, sino por medio de la acción militar. Los tártaros recibieron ayuda de su poderoso soberano, el Imperio Otomano, y sus fuerzas armadas determinaron el destino de Crimea. A finales del siglo XV, el cristianismo fue eliminado en Crimea tras la caída del Imperio bizantino. Aunque otros países han conservado muchos monasterios e iglesias, en Crimea 70 monasterios y centenares de iglesias fueron destruidos. Solo sobrevivieron 3 santuarios: la iglesia de Hrusivka, el monasterio de San Jorge en Cabo Violent y nuestro monasterio. La historia del monasterio Cueva de la Asunción o de Bakhchisaray, de siglos de antigüedad, constituye un testamento vivo de la presencia del cristianismo en el territorio crimeo. De no haber sido por la Horda y los turcos, Crimea habría seguido siendo con toda probabilidad un país cristiano. El Kanato de Crimea se convirtió tal vez en el enemigo más cruento de Rusia. Los rusos tuvieron que luchar contra los suecos y los teutones, y contra los lituanos y los polacos, pero parece que su enemigo más temible era el Kanato de Crimea. En la época soviética era costumbre omitir hablar de las antiguas confrontaciones entre Moscú y Crimea debido a una comprensión equivocada de la amistad entre países. De ahí que la página heroica de la defensa de las fronteras del sur de Rusia contra la agresión crimea fuese prácticamente borrada de la historia de Rusia. Se construían barricadas en los bosques. Si no había bosques, se construían vallas y fortalezas. La longitud de la línea de barricadas era comparable a la Gran Muralla China. Fue construida para proteger Moscú de las invasiones desde el sur, desde Crimea.
¿Sirvió? Sí, pero no siempre. Desde 1478, el Kanato de Crimea fue considerado oficialmente un vasallo del Imperio Otomano y su principal proveedor de esclavos de los países eslavos. Los gobernantes turcos comprobaban regularmente qué estado eslavo estaba en auge, Rusia o Polonia. Entonces, un número masivo de jinetes tártaros tomaba rumbo a Cracovia, la capital de Polonia, o a Moscú. Y Moscú se llevó la peor parte. Cada año, el 3 de junio, el Día de la Virgen de Vladimir, la Iglesia Ortodoxa rusa conmemora los eventos de 1521, cuando las hordas del Khan de Crimea, Mehmed Giray, se dirigieron a Moscú, incendiando y saqueando ciudades y pueblos y asesinando a sus habitantes. Mientras el gran príncipe Basilio III reunía a sus tropas, el Khan tuvo una visión en la que la Madre de Dios aparecía acompañada por un poderoso ejército. Aterrado, Mehmed Giray huyó de Moscú. 50 años más tarde, Moscú fue sacudido por otro ataque devastador. El Khan crimeo Devlet Giray consiguió atravesar la línea de barricadas aproximándose a Moscú. Devlet tomó e incendió la capital rusa. Solo sobrevivió el Kremlin. Durante el ataque, decenas de miles de personas fueron tomadas como esclavos o quemadas. La esclavitud proliferó en Crimea. Desde allí, miles y miles de esclavos, polacos, ucranianos y rusos, fueron trasladados a diferentes países del Mediterráneo, incluido el norte de África. El alcance de la esclavitud fue inconcebible. En el transcurso de varios siglos, millones de esclavos atravesaron Crimea de camino a diferentes regiones de Europa. El célebre poema de Alexander Pushkin, La fuente de Bakhchisarai, describe la rivalidad entre dos esposas muy queridas del Khan Giray, una polaca y la otra georgiana. Las dos mujeres fueron llevadas al harén, una capturada en Polonia y la otra en Georgia, y fueron convertidas en esclavas. Es una preciosa y conmovedora historia, y además está basada en hechos reales. Eso era lo que estaba ocurriendo realmente en Crimea. El país floreció gracias a unas condiciones económicas prósperas construidas sobre la esclavitud y la coerción. Crimea tenía muchos miles de mujeres eslavas esclavas, incluido el propio harén del Khan. De eso habla la fuente de Bakhchisarai. Los niños eran muy buscados. Los transportaban en unas cestas especiales. Capturaron hasta un total de 70.000. Luego se vendían en Kaffa, el mercado de esclavos más importante de aquella época. Kaffa, actualmente Feodosia, una antigua colonia de Génova, era famosa por ser la capital del comercio de esclavos. Así que antes de que Crimea fuera anexionada, pasando a formar parte del Imperio ruso y más tarde se bañara repetidamente en la sangre de los defensores rusos, se bañó primero en las lágrimas de aquellos desafortunados esclavos rusos. Así que Rusia sufrió por Crimea desde mucho tiempo atrás. Finalmente, la respuesta militar de Rusia al Kanato de Crimea se hizo inevitable. Durante la regencia de la princesa Sofía, Golitsyn llevó a cabo dos campañas que no tuvieron éxito, pero fue el primer intento serio de frenar los ataques sufridos durante siglos. Pedro I capturó la fortaleza de Azov. Bajo el reinado de la emperatriz Ana, hubo 5 campañas contra Crimea. Por primera vez el ejército ruso entró en la península. En el reinado de Isabel I se hicieron avances en la anexión de Crimea a Rusia. En 1762, Catalina II accedió al trono y el régimen se enfrentó de nuevo al problema de Crimea. En 1769 comenzó una guerra contra Turquía como consecuencia de un ataque del Khan de Crimea. Esta vez su objetivo era Nueva Rusia. Como vasallo de Turquía, el Kanato de Crimea tenía que proveer un cierto número de soldados a instancias del sultán turco. Los turcos utilizaban constantemente el Kanato de Crimea como punta de lanza del Imperio Otomano. Pero aquel ataque resultó ser el último. El general Vasily Dolgorukov derrotó al ejército del Khan de Crimea, Selim Giray, y llegó hasta Bakhchisarai.
Más tarde, la emperatriz Catalina la Grande le premió con el título de Krimsky, que significaba Crimea. Posteriormente se erigió un obelisco en conmemoración de aquel acontecimiento en Simferópol. El 10 de julio de 1774, en el pueblo de Kushuk-Kainarka, el Imperio ruso y el otomano firmaron un tratado en virtud del cual Crimea fue declarada independiente de Turquía. Crimea alcanzó la independencia en 1774. Fue una jugada geopolítica. Crimea no sería turca, pero tampoco formaría parte del Imperio ruso. La emperatriz escribió: «No tenemos intención de anexionar la península con sus hordas tártaras a nuestro territorio. Pero es preferible para ellos romper la lealtad a Turquía y permanecer independientes para siempre». Las tropas rusas estaban posicionadas a lo largo de la frontera norte del Kanato de Crimea, separándolo de las fértiles tierras rusas y sus habitantes. Las tropas debían impedir los ataques armados. Pero los turcos no abandonaron sus intentos de recuperar el Kanato de Crimea bajo su dominio. Desembarcaron en la costa de Alusta y su plan era cargar atravesando las montañas hacia Bakhchisaray, instigar una rebelión y acabar con los rusos. Pero en las montañas se toparon con un solo batallón, liderado por un teniente coronel poco conocido entonces, Mikhail Kutuzov. Portando el estandarte, condujo a su batallón y fue gravemente herido en la cabeza. La bala entró por su sien izquierda y salió por la derecha. Todos los cirujanos pensaron que moriría, pero varios meses después regresó al servicio castrense. Un médico dijo: «Supongo que Dios le ha salvado para que haga algo grande». Kutuzov tuvo suerte de sobrevivir, pero siguió derramando sangre por nuestra península de Crimea para que permaneciera dentro de Rusia. Mientras tanto, Crimea afrontaba una batalla entre los bandos pro-turco y prorruso. En 1776, los tártaros de Crimea juraron lealtad a Shahin Giray, a quien la emperatriz Catalina II había favorecido y apoyado en su intento de europeizar el Kanato. Se modeló a sí mismo a imagen de Pedro el Grande. Instituyó una guardia al estilo europeo. En su residencia dormía en una cama, lo que causó descontento y sospechas de que había traicionado su fe y desertado, entregándose al enemigo. Shahin Giray intentó llevar a cabo reformas, pero ni la élite local ni el pueblo en general apreciaban sus ideas. Aquello dio lugar a constantes revueltas, lo que impidió que Shahin Giray pudiera gobernar esta tierra. En aquella época, Grigori Alexandrovich Potemkin, gobernador general de Nueva Rusia, participaba activamente en la construcción de la flota en el sur, pero se veía obligado a atender los asuntos de Crimea. Así que Potemkin trasladó a Alexander Suvorov allí y le nombró comandante de las fuerzas crimeas. Suvorov no era una gran celebridad todavía, pero tenía en su haber varias victorias. Además, Potemkin lo conocía como brillante diplomático y superintendente. Esas mismas cualidades las mostró en Crimea. Si nos fijamos en el mapa de Nueva Rusia, en los pueblos que rodean la actual Mariupol, veremos muchos nombres crimeos. Por ejemplo, Vieja Crimea, Yalta, incluso Alupka. ¿Cuál es el motivo? Fue el resultado de las acciones de Suvorov en 1778, cuando, obedeciendo órdenes de las autoridades, llevó a cabo la reubicación de los griegos y armenios de Crimea. Bajo el mando de Suvorov, todos los cristianos fueron sacados de Crimea. ¿Por qué? Porque empezaban a ser masacrados allí. Según la leyenda, los griegos que habían estado viviendo cerca del monasterio de la Cueva de la Asunción se llevaron una réplica del maravilloso icono de la Madre de Dios. Ciudad de Mariupol significa ciudad de María en griego. Aunque según el Tratado de Kushuk-Kainarka, Turquía ya no tenía derecho sobre Crimea, seguía interfiriendo en los asuntos internos del Kanato. En 1778, barcos turcos con tropas listas para desembarcar se aproximaron a las costas de Crimea, pero fueron recibidos por el teniente general Suvorov. Los turcos decidieron dar media vuelta y marcharse antes de que fuera demasiado tarde.
y Turquía contaba con el apoyo de los estados occidentales. Siempre recibió el apoyo del Reino Unido y de Francia. Hubo incluso una ocasión durante otra guerra ruso-turca en que Suvorov se encontró con el embajador francés en un baile. Suvorov se acercó a él y le dijo: «Muchas gracias, querido señor». Cuando el embajador le preguntó por qué, Suvorov le contestó: «He recibido una medalla gracias a los turcos que ustedes enviaron contra nosotros». Mientras tanto, el inicio de la vida pacífica en el Kanato independiente de Crimea era perturbado constantemente por conflictos en la familia Giray. Los khanes crimeos practicaban la poligamia, así que tenían muchos hijos y muchos hermanos, y por tanto había muchos candidatos al trono. Y Turquía los localizaba, los enfervorizaba e intentaba manipularlos para provocar insurrecciones. Los 10 años de reinado de Shahin Giray no llevaron prosperidad al Kanato de Crimea. Cuando algunos de sus familiares, entre ellos Batir Giray, desembarcaron en Crimea con un pequeño ejército, la guardia de estilo europeo de Shahin Giray cambió de bando, y este logró escapar de milagro huyendo a Kerch bajo la protección de las tropas rusas. Catalina II escribió a Potemkin: «La península de Crimea ha sido una de las razones principales de nuestro conflicto con los turcos desde hace tiempo. Su transformación en una región libre e independiente solo ha creado nuevos problemas para nosotros». La emperatriz recibió un informe que decía: «Los crimeos no quieren ni a Shahin ni a Batir Giray como khanes que los gobiernen y desean convertirse en ciudadanos rusos». Shahin Giray se encontró aislado y abdicó del trono. Era un punto conflictivo permanente debido a las nuevas fronteras. Existía la amenaza constante de una nueva guerra. La única forma que tenía el Imperio ruso de acabar con aquella amenaza era anexionando Crimea a su estado. En el otoño de 1782, camino de San Petersburgo, Potemkin escribió su famoso manifiesto, dirigido a Catalina II, con el fin de impulsar su decisión final de anexionar Crimea. Potemkin definió el problema con claridad. Debido a su ubicación, Crimea estaba rompiendo las fronteras rusas. Aunque la anexión de Crimea no puede fortalecerla ni enriquecerla, le proporcionará paz y seguridad. Y le siguieron las palabras muy relevantes hoy en día. No preste atención a la envidia de Europa. No tenga miedo. Sus descendientes la exaltarán. Por supuesto, ella tenía dudas, pero me atrevería a asegurar que los argumentos de Potemkin jugaron un papel crucial en la toma de su decisión. Y decidió no emplear más dinero y esfuerzos en sofocar las insurrecciones y en ayudar a Shahin Giray. La anexión de Crimea era lo mejor para el Estado y para el pueblo. Así que el 8 de abril firmó, todavía en secreto, un manifiesto sobre la anexión de Crimea. Potemkin viajó a Crimea para reunirse con la élite local y el clero con el fin de allanar el camino para el cambio de ciudadanía. Les dijo honestamente: basta de escaramuzas e insurrecciones. Escuchad, estáis siempre librando guerras siguiendo la voluntad de Turquía. Someteos a la emperatriz rusa y tendréis paz y tranquilidad. ¿Queréis que os muestre un ejemplo? Fijaos en los tártaros de Kazán. Su religión es honrada y tienen todos sus derechos. Sin duda, el primero en comprometerse con Rusia fue el clero. Luego le siguió el resto. ¿Cómo consiguió Potemkin que su mensaje convenciera al clero? Un hombre leal siempre sabe entender a otro hombre leal. Potemkin aceptó el compromiso de lealtad del clero y la élite local con Catalina II en una ceremonia que se celebró cerca de Belogorsk, en la explanada de la cima de la montaña blanca Akkaya. La élite de Crimea escuchó el manifiesto y besó el Corán. Y asimismo prometió su conversión voluntaria como súbditos leales del Imperio ruso y de la emperatriz Catalina la Grande. 2 semanas antes, Suvorov había aceptado el compromiso de las hordas Nogai en Kubán. Se necesitaron varios días más para que los crimeos firmaran el compromiso en los diferentes pueblos y ciudades. Entonces, Potemkin envió mensajeros a San Petersburgo
donde la emperatriz estaba nerviosa, y llegaron, por fin. Potemkin escribió: Majestad, decidle a vuestros historiadores que rellenen sus tinteros. El gran acuerdo está hecho. Cuando Catalina II recibió el mensaje de Potemkin, comunicándole que el compromiso era voluntario y no había habido derramamiento de sangre, debió sentirse enormemente aliviada. Y solo después de haberse llevado a cabo el compromiso de lealtad, una especie de referéndum en la época, el manifiesto se hizo público. Por extraño que pueda parecer, el manifiesto de Catalina la Grande sobre la anexión de Crimea no supuso entonces un cambio significativo para la propia península. El manifiesto iba dirigido principalmente a la Europa de la Ilustración, a la que Rusia quiso notificar la adquisición de los nuevos territorios. La airada respuesta de la Europa ilustrada no se hizo esperar. Potemkin le escribió a Bezborodko: pregúntele al rey prusiano qué haría si tuviera un vecino en sus fronteras que se dedicara a cometer pillajes, incendios y a esclavizar a su pueblo. ¿Sería benevolente? No, no lo sería. Le borraría de la faz de la tierra. Francia recibió una respuesta llana y simple: hace algunos años ustedes se anexionaron Córcega, que no representaba ninguna amenaza para su nación. Déjennos en paz. Son cuestiones internas y viejas cuentas pendientes que solo nos incumben a nosotros. Eso fue todo. 8 meses más tarde, Turquía reconoció la anexión de la península de Crimea al Imperio ruso. El principal objetivo de Potemkin durante los primeros años fue mantener el valor de la anexión de Crimea sin derramamiento de sangre para evitar un posible descontento de la población. Los ciudadanos de Crimea debían ser incluidos en la vida general del Estado, teniendo en cuenta sus particularidades. Una de las primeras peticiones de la comunidad local al gobierno ruso fue que no acantonaran soldados en su territorio para impedir que los oficiales rusos entraran en sus harenes. La petición fue escrupulosamente respetada. En uno de sus primeros decretos, Potemkin escribió: bajo ninguna circunstancia serán acantonadas tropas rusas. Los oficiales rusos no deben entrar en los harenes de los tártaros de Crimea. Tras la anexión rusa de Crimea, en 1783, un gran número de nobles tártaros que había apoyado a Turquía huyó de Crimea, dejando rebaños, grandes parcelas de tierra y valiosos tesoros. Muchos de ellos dejaron también a sus esposas y sus harenes. Todas estas propiedades, excepto las mujeres, por supuesto, fueron repartidas entre los lugareños. Corrió el rumor de que los tártaros de Crimea iban a ser reclutados por el ejército y eso les atemorizó. Los consejeros de Catalina II le aconsejaron que dictara un decreto que lo impidiera. Lo hizo y el problema se resolvió. Sí, muchos se fueron. Se marcharon libremente en grandes oleadas a través de los puertos de Crimea. Y pasado el tiempo, un gran número de ellos pidió permiso para regresar. Después de todo, Turquía no era precisamente la tierra prometida. Cuando Crimea fue anexionada, no era la Crimea que conocemos hoy en día. Era un territorio tremendamente agreste, con un fuerte potencial de desarrollo. Desde que Crimea pasó a formar parte de Rusia, mucha gente vino aquí. Primero se instalaron algunos ciudadanos rusos y después llegaron personas procedentes de Ucrania, mezclándose y formando la población distintiva de Crimea. En 1784 enviaron a 12 soldados para establecerse aquí. Luego trajeron para ellos a 12 mujeres desde el sur de Rusia. Los soldados se quitaron sus sombreros militares. Entonces cada una de las mujeres se acercó a escoger un sombrero y se casó con su dueño. Luego construyeron sus hogares. Lo más sorprendente es que los descendientes de aquellos 12 soldados aún viven en el pueblo. Yo soy una de ellas, de la línea de los primeros colonos. Una Crimea de octava generación, por así decirlo.
Entre las piezas expuestas en nuestro museo hay dos pequeños zapatos rusos. El calzado de cuero era muy típico en todas las etnias y recibía un nombre distinto dependiendo de su procedencia, pero todos en Crimea lo usaban. Algunos lo llevaban en sus casas y otros mientras trabajaban en los campos. Otra de las ideas de Potemkin fue atraer a colonos extranjeros. Los ciudadanos alemanes fueron seguramente los primeros en ser convocados y Catalina II debió de favorecer a sus antiguos compatriotas. Los asentamientos alemanes se establecieron en la península mucho antes que otras comunidades extranjeras. Las personas que emigraron a Crimea gozaron de beneficios, incluyendo la exención de impuestos durante un periodo que oscilaba entre 15 y 30 años. Así que durante mucho tiempo la gente no pagó impuestos. También les regalaron ovejas y toros y bueyes para arar los campos. Y en caso de tener que comprarlos, el precio era muy reducido. El gobierno se dedicó prácticamente a regalar las tierras de la península de Crimea a los agricultores, a veces incluso por la fuerza, porque la gente no quería aceptarlas. ¿Y por qué se negaban? ¿Por qué se mostraban hostiles ante la sola idea de poseer tierras en Crimea? En primer lugar, no había suficiente población y, en segundo, no había suficientes carreteras. La climatología en la región es especialmente dura. El agua dulce escasea y el aire es pesado. También conviene recordar que a finales del siglo XVIII se produjeron varias epidemias de cólera y peste, y todas provenían del sur. Se establecieron estaciones de control sanitario y cuarentenas para combatir las epidemias. Pero no siempre resultaban útiles. El propio Potemkin padeció la fiebre de Crimea, unos episodios febriles que más tarde se convertirían en la razón de su muerte prematura. Catalina II impuso condiciones muy estrictas a los colonos. En pocos decenios tenían que transformar los acantilados rocosos en jardines en flor. Los terratenientes locales eran conscientes de que tendrían que invertir enormes sumas de dinero en unas tierras de Crimea por las que no sentían ningún aprecio. Pero nadie osaba desobedecer a la emperatriz. Necesitaban proveerse de agua. Tuvieron que sondear y perforar mucho para encontrarla y luego construir pozos para extraerla. Muchas de las plantas y arbustos que cubren la costa sur en la actualidad fueron plantados allí expresamente. Antes solo crecían pequeños arbustos silvestres llenos de enormes y puntiagudas espinas. También se creó un nuevo sistema de gobierno, similar al que estaba vigente en el Imperio ruso. Su principal característica fue designar a ciudadanos locales, tártaros, tártaros de Crimea, griegos y armenios, para ocupar diferentes puestos administrativos. Crimea progresó gracias a la llegada de los nuevos colonos. Naturalmente había cristianos, tanto griegos como armenios, residiendo en estas tierras que ya cultivaban la vid. Pero carecían de cepas y de capacidad económica suficiente para elaborar vino en cantidades significativas. Sin embargo, a partir de la anexión y gracias a las ideas de Potemkin, la viticultura llegó a desempeñar un papel prominente en la economía de Crimea. El objetivo del Imperio ruso era acceder al Mar Negro. Una vez logrado, era necesario contar con una flota naval. Potemkin impulsó la creación de la flota del Mar Negro. Potemkin fue a comprobar con sus propios ojos el puerto de Akhtiar del que tanto había oído hablar por parte de Suvorov y otros marineros. El puerto fue bautizado con el nombre de un pequeño pueblo tártaro situado en sus orillas llamado Akhtiar, que significa acantilado blanco. Más tarde fue rebautizado con el nombre de Sebastopol. Y entonces vislumbró lo que sería la futura ciudad de Sebastopol, una ciudad digna de la gloriosa Rusia. Y escribió una hermosa carta a Catalina. Majestad, ese es el mejor puerto del mundo. Pedro fundó su capital a orillas del Báltico. ¿Por qué no habríais de hacer vos de este lugar la vuestra? El 10 de febrero de 1784, Catalina II firmó un documento histórico. Por la presente, decretamos la construcción de la gran fortaleza de Sebastopol en el lugar que ocupa la actual Akhtiar. Deberá contar con un almirantazgo, un astillero para buques capitales, un puerto y un asentamiento militar.
Sebastopol se construyó prácticamente en un pedazo desierto de tierra gracias al esfuerzo de toda una nación. Y fue construido principalmente por los marineros y soldados que habían luchado y se habían establecido allí. Construyeron casas para ellos mismos, astilleros y edificios administrativos y pavimentaron las calles. El famoso muelle, actualmente conocido como Kravskaya, fue creado entonces y más tarde se convertiría en un símbolo de la actual Sebastopol. En Crimea es imposible obviar la importancia geopolítica que representa la base militar de Sebastopol en el Mar Negro. Sebastopol nació y se desarrolló como base militar. Ha sido y será siempre la base de la flota rusa en el Mar Negro por voluntad de Dios, de la naturaleza y del pueblo. Potemkin construyó una ciudad con un destino realmente memorable. Estoy convencido de que en la gloriosa ciudad rusa de Sebastopol erigirán algún día un monumento en honor del ilustre fundador de Sebastopol, el príncipe Tabrichevsky, Grigori Alexandrovich Potemkin. Sin embargo, Potemkin hizo de Simferópol la capital de Crimea. Era una ciudad nueva construida en el lugar que ocupaba el pueblo tártaro de Akhmessit. Fue construida respetando el entorno y, por supuesto, teniendo en cuenta las tradiciones arquitectónicas tártaras. Cualquier persona que contemple la ciudad hoy podría pensar, ha estado aquí desde siempre, pero lo cierto es que fue creada partiendo de una idea de Potemkin. Simferópol se concibió como una red de rutas de transporte. Todas las mercancías del continente llegaban a la península a través de Simferópol. Obviamente, los mercaderes prosperaron gracias a dicho comercio, y la ciudad creció a un ritmo vertiginoso. Simferópol significa ciudad del bien común. Sebastopol, ciudad venerable. Feodosia es un nombre antiguo restaurado. Eupatoria fue bautizada así en homenaje al rey Mitrídates Eupator. Y Táurica es un nombre que proviene de la antigüedad, derivado de los tauros, llamados así por los griegos. Lo más probable es que Catalina II quisiera destacar la historia profunda de la región y su conexión con la gran civilización antigua. Los extensos planes de Potemkin requerían importantes inversiones financieras. Catalina nunca le negó el dinero. Firmó un decreto tras otro, dedicando fondos tanto para la construcción de Sebastopol como para la restauración de Feodosia y Bakhchisaray. Y con todo no fueron suficientes. Cabe destacar que Potemkin invirtió también su riqueza personal en la región. No todos los miembros del gabinete de Catalina estaban contentos con la anexión. Muchos pensaban que los fondos invertidos para el desarrollo de Crimea eran demasiado ingentes y que el dinero nunca sería recuperado. Catalina II estaba muy interesada en las tierras anexionadas y en sus gentes. Leía las exuberantes cartas de Potemkin en las que le describía las estepas, los campos llenos de flores y el agradable frescor del aire. Y, sin embargo, no estaba plenamente convencida de estar haciendo lo correcto y temía estar gastando demasiado dinero. ¿Lo hacía por una buena razón? El 6 de enero de 1787, un bullicioso tren imperial partió de Tsarskoe Selo. Así comenzó el famoso viaje de Catalina II a las tierras del mediodía, conmemorado más tarde en medallas con una breve inscripción: Viaje a la bondad. El viaje a Crimea de Catalina II estuvo rodeado de muchas leyendas, incluyendo una muy célebre sobre cómo fue recibida por un escuadrón de amazonas. Por supuesto, no eran verdaderas amazonas, sino mujeres griegas, esposas e hijas de oficiales griegos del ejército ruso. Pasaron mucho tiempo aprendiendo a montar a caballo en sillas de montar para hombres, ataviadas con largas y hermosas faldas. Acudieron a recibir a Catalina en el camino y tomaron el carruaje bajo su protección. Después el escuadrón de amazonas partió hacia la estepa y el carruaje regresó escoltado por la guardia tártara de Crimea. Otra de las ideas de Potemkin fue incluir a los tártaros de Crimea en la caballería militar.
La caballería militar fue creada a base de voluntarios. Se anunció que cualquier ciudadano de los nuevos territorios podía alistarse voluntario en los regimientos montados Vesley de los tártaros de Crimea. Vesley es una palabra tártara que significa jinete militar. Fue un espectáculo digno de ver. Los antiguos adversarios acompañando a la emperatriz rusa como su escolta de honor. Entonces ocurrió un incidente. El camino a Bakhchisaray era muy empinado y los caballos del carruaje de Catalina se desbocaron, incapaces de detenerse, hasta que los jinetes crimeos lograron sujetar a los caballos. La emperatriz mantuvo la templanza en todo momento. Después, ya en Bakhchisaray, Catalina fue recibida por los nobles de Crimea. Para la emperatriz fue un momento lleno de simbolismo, pues se detuvo exactamente en el mismo lugar desde el que los khanes de Crimea habían estado gobernando y dando órdenes de atacar las tierras rusas. También se quedó maravillada ante la famosa fuente de Bakhchisaray, que fue motivo de inspiración para crear las hermosas fuentes de su residencia en el Palacio de Invierno, que alberga actualmente el Museo del Hermitage. Catalina estaba sin duda extasiada. Pasó la noche en el Palacio del Khan y allí escribió su célebre poema. Le encantaba escribir poesía, aunque la rima no era precisamente su fuerte. Se titulaba «Ayer estuve reposando en el cenador del Khan», y a sus críticos les escribió que Pedro el Grande y muchos otros antepasados habrían pagado una enorme suma por semejante adquisición. Un incidente desagradable tuvo lugar durante su estancia en Bakhchisaray. Unos nobles extranjeros de la escolta de Catalina decidieron en broma contemplar el rostro de las mujeres locales tártaras y estuvieron a punto de ser lapidadas hasta la muerte. Cuando Catalina II se enteró, les expresó su enorme disgusto. Les dijo: ¿cómo os atrevéis? Estáis en el corazón de mi nuevo dominio, entre gente que ha depositado su confianza en mi ejército. ¿Y os permitís semejante comportamiento? Eran dos nobles extranjeros, un austriaco y un francés. Les ordenó que a partir de ese momento respetaran los modos y costumbres, especialmente los religiosos del pueblo musulmán, cuyos ciudadanos se habían convertido en sus súbditos. La emperatriz prosiguió su viaje mientras los acompañantes europeos de Catalina se quedaban asombrados ante algo más que el exotismo local. Los caballeros estaban absolutamente atónitos al encontrar edificios, tierras cultivadas, palacios imperiales y caminos bien trazados en una estepa que imaginaban vacía y desolada. Hasta los propios caminos fueron motivo de asombro, con los célebres hitos de Catalina cada 10 verstas. Fue un recorrido realmente memorable. Tanto más cuanto que toda la actividad de Potemkin estuvo rodeada de intrigas tanto por parte de personajes maliciosos de San Petersburgo como de diplomáticos extranjeros. Los rumores suelen acompañar siempre a las personas que realizan grandes empresas. Entre otras maledicencias, circulaban rumores que aseguraban que la flota desplegada en Sebastopol era enteramente falsa. Fue aquí, en Inkerman, cerca de las ruinas de una antigua fortaleza genovesa, donde el príncipe Grigori Potemkin mostró la segunda flota del Mar Negro a Catalina. Había sido construida en solo 4 años. Este era el llamado puerto de Aktiar. Los barcos fueron construidos aquí. Todo sucedió después de una cena formal celebrada en un palacio del camino. A una señal de Potemkin, los lacayos dejaron caer las pesadas cortinas que cubrían los grandes ventanales, mostrando a Catalina y a sus invitados el puerto más hermoso que pueda imaginarse, con su espléndida flota naval saludando a la emperatriz. Mirando por la ventana, su acompañante le dijo: «Ahí tenéis, majestad, los célebres barcos hechos de cartón». No creo que Catalina lo creyera en ningún momento. En su itinerario estaba programada una visita a los buques, así que ella misma los inspeccionó personalmente a bordo de un barco especial, acompañada por el emperador José II de Habsburgo y algunos diplomáticos extranjeros. Catalina se dirigió a los marineros. «He hecho un largo viaje para veros, amigos míos».
Entonces un osado remero gritó: ¿qué más podemos esperar de nuestra madre emperatriz? Al oírlo, Catalina le dijo a Potemkin en francés: sus marineros son muy elocuentes. Catalina contempló la flota por primera vez. Por un lado, logró que algunos aliados de Rusia, como por ejemplo Austria, ratificaran su alianza. Y por otro lado, muchos de los observadores europeos que la acompañaban en su viaje comprendieron que Rusia fortalecía su posición en las costas del Mar Negro y así se le debía reconocer. Los rumores sobre la falsa flota se disiparon, por supuesto. Sin embargo, el mito de los pueblos de Potemkin perduró y se convirtieron casi en una marca registrada del propio Potemkin y de Rusia. Constituye uno de los mitos más maliciosos vertidos contra Rusia. Los pueblos y las ciudades eran muy reales y aún hoy siguen en pie. Estamos en uno de los pueblos de Potemkin, que, como puede verse, es muy real. No tiene nada de cartón. Este pueblo se llamaba entonces San Petersburgo Masanki. Según una leyenda que ha pasado de generación en generación, fue la propia Catalina la que dio nombre a este pueblo. Masanka significa cabaña con paredes de arcilla. El pueblo se construyó utilizando piedra de las canteras locales, posteriormente revocada con arcilla. Nosotros, los aldeanos nacidos aquí, queremos devolver el nombre histórico a nuestro pueblo. La gente menciona los pueblos de Potemkin en la prensa, en la televisión, incluso en la Duma, totalmente inconsciente de que los pueblos de Potemkin son el orgullo de Rusia. Fue la mayor obra constructiva de Rusia en esas tierras meridionales. Por sus logros en la anexión de Crimea al Imperio ruso y sus esfuerzos por convertir la península en un territorio próspero y floreciente, Catalina II concedió a Potemkin el título de Príncipe Tabrichesky. Fue un honor distintivo. Antes que él, solo Rumiantsev-Sadunaysky y Dolgorukov-Krimsky habían recibido nombramientos por sus victorias y logros para el Imperio ruso. El viaje de Catalina desencadenó la esperada reacción de Turquía, que intentó regresar a Crimea. Así dio comienzo la Segunda Guerra Ruso-Turca. Potemkin la dirigió. Uno de sus protegidos, Usakov, se distinguió en el mar y otro, Suvorov, en tierra. La guerra terminó con Turquía confirmando todos los acuerdos previos y reconociendo a Crimea como parte del territorio ruso. El príncipe Potemkin Tabrichesky no estaba destinado a vivir para presenciar la firma del Tratado de Jassy, que puso fin a las reclamaciones de Turquía sobre la península de Crimea. Sin embargo, Rusia recordará siempre la anexión voluntaria e incruenta de Crimea como el acontecimiento más importante en la vida del compañero más allegado de Catalina la Grande.